Hola a todos, vamos a empezar a hacer nuestra ayudantía número 13 que corresponde a la de inventarios 1. La reciente inaugurada compañía Red S.A. se dedica a la compra y venta de marcadores de color rojo. Tras la necesidad de evaluar sus primeros resultados obtenidos, decidió contratar a un contralor experimentado de la UAI para realizar las siguientes actividades. Las transacciones de la sociedad para los meses de marzo y abril fueron las siguientes. Entonces acá nos da un compilado de transacciones y nos dicen a fines de abril hay un sistema de estimación de deterioro incobrables con porcentaje de un 5%, la política comercial de la empresa utiliza un sistema de inventario perpetuo, promedio ponderado y el impuesto al valor agregado es un 25% en este caso. Entonces, yo tengo aquí un Excel más o menos ordenado donde puse la fecha de la transacción, la cuenta debe haber, y esto lo vamos a ir viendo a medida que avance la ayudantía. Entonces, en la primera transacción, la compañía recibe un aporte de capital de 3,5 millones de pesos en efectivo. Además, los dueños deciden aportar un vehículo de 500.000 pesos, que es su valor comercial actual. Entonces, vamos al Excel y tenemos entonces el 1 de marzo, aumenta nuestro efectivo en 3,5 millones y también el activo fijo vehículo en 500.000 pesos. Como esto lo aportaron los socios, entonces tenemos que decir que aumentó el capital en la suma de estos dos. Después, la siguiente transacción nos dicen que se compraron a crédito 200 marcadores en 800 pesos brutos cada uno, pagadero a 90 días plazo. Entonces, lo que yo hice fue tomar esto y poner una tablita de existencias, que es lo que tienen que aprender a hacer ustedes ahora. En esta tabla de existencias para la fecha, el costo por transacción, la cantidad, el valor acumulado, las existencias y el costo actual. Entonces, ¿cómo se rellenan? Lo primero, nos dijeron que tenían un monto bruto de 800 pesos, nosotros calculamos el neto. ¿Cómo se calcula el neto? Se toma el bruto y se divide en 1 más o coma el porcentaje de IVA, o sea, un 25%, que era lo que nos decían en el ejercicio. Entonces ponemos costo de transacción, el valor al que compramos cada una de las unidades o vendimos cada una de las unidades. ¿Y cuántas unidades compramos? 200. Y la multiplicación de estos dos nos da 128. Entonces nuestro saldo acumulado, como no teníamos saldo anterior, es 128.000 y la existencia 200 y el saldo actual, perdón, el costo actual 640 pesos, porque aunque sea promedio ponderado tenemos solo una compra. Y registramos el 6 de marzo, existencias, un aumento por cuánto, por los 128.000. Esto está en neto, entonces tenemos que calcularle el IVA crédito, que es el IVA de las compras. ¿Y cómo se calcula eso? Por 0,25, que es el valor del IVA en este país donde está la empresa. Luego nos endeudamos con los proveedores porque compramos a crédito. ¿Y por cuánto? Por la suma de estos dos. Ya, perfecto. Luego, el 9 de marzo, lo que nos pasó fue que de estos 200 marcadores que teníamos, vendimos 80 de 1.500 pesos brutos cada uno. La mitad de esto nos la pagaron en efectivo y el resto lo dimos a crédito en 90 días. Entonces, el 9 de marzo, 0903, vendimos a cuánto, al costo actual, que eran 600. Pero primero vamos a hacer el de venta, después el de costo. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Vendimos a cuánto? A 1.500 por 80 unidades, o sea, 120.000 pesos fueron las ventas, que nos pagaron en efectivo y la otra en cuentas por cobrar. Entonces, 50%, o sea, la mitad, 60.000, y la otra mitad también 60.000. Aquí se generó un IVA débito.
al momento de vender, que lo vamos a calcular cuando saquemos el neto, que es el ingreso por venta, que es el neto de los 120.000, o sea, 1 partido en 25, o sea, 1,25, y la diferencia entre el 120.000 y su neto es el IVA débito que generamos en esta transacción. Como todas las transacciones de venta, se tiene un ingreso por venta y también un costo por venta, que era el que yo le iba a calcular acá. ¿Cuánto fue el costo de cada uno? 640 pesos. ¿Cuánta cantidad? Menos 80, porque salieron 80. Por lo tanto, la multiplicación de estos dos nos daría el costo de 51.200 y nuestro saldo acumulado, entonces es eso menos los 51.200, que en este caso está negativo, por eso le puse el signo más. Y nuestras existencias acumuladas es eso más menos 80, o sea, 200 menos 80, 120, y el costo actual se mantiene en 640 porque no hay nuevas compras. Entonces, el mismo 9 de marzo tenemos que registrar un costo por venta de cuánto, de 51.200, y existencias, una disminución en la misma cantidad. Luego tenemos el 15 de marzo, el cliente que hace 6 días había comprado la mitad del inventario a crédito, decide pagar la cuenta y le hicimos un descuento por pronto pago de 6% sobre el saldo de esa cuenta por cobrar. ¿Cuánto era esa cuenta por cobrar? 60.000. Entonces, esto fue el 15 de marzo. Este señor nos paga. ¿Y cuánto nos va a pagar? Nos va a pagar este 60.000. Vamos a calcularlo acá al lado mejor. Nos va a pagar el 60.000 con un descuento de un 6%. Entonces, sería lo mismo que decir, va a pagarnos el efectivo 60.000 menos su descuento. Pero nosotros tenemos que rebajar una cuenta por cobrar de 60.000, no de 56.400. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta diferencia la tenemos que registrar como el descuento de pronto pago, o por pronto pago mejor, más específico, y también tenemos que rebajar el IVA débito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que tenemos que hacer es saber que el 60.000 está en bruto, por lo tanto tenemos que calcular el neto. ¿Cómo lo calculábamos? Tomábamos el 60.000 y lo dividíamos en 1,25. Al hacer eso, entonces nosotros podemos saber que el neto es 48.000 y por lo tanto a ese monto le calculamos un descuento de un 6%, y el IVA débito sería eso por el 6% de descuento por el 25% del IVA. Ahí. 720. Y si se fijan, esta suma nos da 60.000. Luego, del 15 de marzo nos pasa esto. La siguiente transacción es la siguiente. La siguiente transacción es 18 de marzo, se compran 100 marcadores a 950 pesos brutos, pagando con crédito a 90 días. Entonces, ¿cuánto compramos? Compramos 100 marcadores, lo vamos a registrar al tiro de nuestra tarjeta, ingresaron 100 marcadores a 950 pesos brutos, o sea, tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá, 950 pesos, para poder calcular el neto en el 900 dividido en 1,25, nos da 760. O sea, nuestro costo de transacción el día 18 de marzo fue de 760 pesos, y como compramos 100, 11.000, eran 100, entonces se hace la multiplicación y nos da 76.000. Luego tenemos
la suma del 76.800, que era el saldo acumulado anterior, más el nuevo saldo de existencia, y las existencias aumentan en 100. Entonces, ahí tenemos, y ahora para poder calcular el costo actual, lo que tenemos que hacer es esta fórmula que les anoté al lado, que dice la siguiente: cantidad 1 por el precio 1 más la cantidad 2 por el precio 2, así sucesivamente hasta la cantidad n por el precio n partido de la cantidad total. Ya. ¿Cómo se traduce esta fórmula? Entonces tomamos, ¿cuánto nos queda la cantidad 1? Nos quedan 120. ¿Por qué costo? 640. En verdad, en vez de precio podría ser costo, pero ahí se entiende. Más, entonces, nuestro 100 por los 760. Todo esto entre paréntesis. Y lo dividimos en la cantidad total, que es 220. Nos da un costo total unitario en promedio ponderado. Voy a poner aquí en promedio ponderado de 695 pesos. Ok. Entonces ahora podemos registrar que el 18 del 03, 18 de marzo, ingresaron existencias con un valor de 76.000, un IVA crédito de 19.000. ¿Cómo calculé ese 19.000? Solo tuve que eso por 0,25. Y también una cuenta por proveedores, como lo compramos a crédito, esto una deuda con proveedores de S más S. O sea, el bruto. Y es lo mismo si se fija multiplicar el 950 por 100. Ya. Después, el día, ¿qué día nos toca ahora? El día 28 de marzo se realiza una venta totalmente a crédito a 5 días por 50 marcadores en 1.600 pesos brutos cada uno. Entonces, igual que la vez anterior, calculamos que son 1.600 pesos brutos por 50 marcadores, o sea, 80.000, es lo que nos compraron y nos pagaron a crédito. Entonces, cuentas por cobrar es igual a 80.000. Como fue venta, se generó un IVA débito y un ingreso por venta. El ingreso por venta, entonces, es el neto de esto, o sea, el 80.000 dividido en 1,25, y la diferencia es el IVA débito. Ahora, entonces, cada vez que nosotros vendemos, también tenemos que generar un costo. Y este costo por venta es igual a 50 por el costo que habíamos tenido antes, que eran los 695, y una disminución de las existencias en ese mismo monto. Ya. Entonces también tenemos que poner acá, ¿esto qué fecha era? Era el 28 de marzo. 28 del 03 y 28 del 03. Y el 28 de marzo, ¿qué nos pasó? Vendimos ¿a cuánto? A 695 pesos. Vendimos menos 50 existencias. O sea, vendimos 50 existencias que como salieron lo ponemos en negativo. Nos costó 34.727. Entonces nuestro saldo acumulado sería eso, menos los 34.727.
y esto es sin signo peso. No puedo sacarlo, pero sin signo peso sería 220 menos o más 50. Quiero sacarle el signo peso. No puedo. Ya. Pero son 170 unidades. Y entonces nuestro costo se mantiene igual porque no han habido más compras. Y eso es nuestra tabla de existencias. Ahora, la siguiente transacción es: se deteriora la cuenta por cobrar del 28 de marzo al evidenciarse que no será pagada. Como sabemos, a finales de abril recién se hace el sistema de deterioro de incobrables. Por lo tanto, lo que tenían que hacer ellos ahora era simplemente castigar esta cuenta por cobrar el día 7 de abril. Entonces 07 del 04, lo que pasa es que tenemos una pérdida por incobrable o por incobrabilidad, cobrable, por los 80.000 de estas cuentas por cobrar, y entonces la cuenta por cobrar la castigamos al haber, porque ya no la podemos cobrar, por 80.000. Luego, el 14 de abril, que es la siguiente transacción, se compran 70 marcadores a 2.000 pesos brutos cada uno, de los cuales un 60% se pagan con efectivo y el resto con crédito a 90 días. Ya, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Nosotros compramos a 2.000 pesos, esto es el 14 de abril. Compramos a 2.000 pesos brutos, o sea, nuestro neto sería el dividido en 1,25, bruto neto, y compramos 70 unidades por 70 unidades. Por lo tanto, acá tenemos que registrar el día 14 de abril, que a 1.600 pesos compramos 70 unidades, que corresponden a un costo de 112.000. Por lo tanto, nuestro saldo acumulado de las existencias es 230.000 y nuestras existencias acumuladas serían 170 más 70, y tenemos que registrar entonces que aumentas las existencias por los 112.000 que calculamos arriba, que es la multiplicación entre los 1.600 y los 70. De eso pagamos en efectivo un 60% por 60%, y, o sea, perdón, no, me faltó el IVA. Lo compramos en IVA crédito del 25%, o sea, 25%, ahí sí, y de la suma de esto, o sea, 102 más 28.000, ahora sí, el 60% de esto, de los 140.000, fue pagado en efectivo y el resto fue en crédito. ¿Y cómo podemos hacerlo? Multiplicar esto por 40%, como lo voy a hacer yo, o simplemente calcular la diferencia entre 84 y 140.000. Ya. Y eso sería nuestra tabla, o sea, nuestro registro del 14 de abril. Luego,
el día 18 de abril se venden 120 marcadores a 1.800 pesos brutos cada uno, recibiendo la mitad en efectivo y la otra mitad... Ah, no. Ah, sí. Ahora se venden 120 marcadores en 1.800 pesos brutos cada uno, recibiendo la mitad en efectivo y la otra mitad con crédito a 60 días. Ya, entonces el 18 de abril lo que pasó es que realizamos una venta por un precio neto de 1.440 y un precio bruto de 1.800. Entonces, bruto, neto. Y lo vendimos a crédito. ¿Qué porcentaje? Mitad y mitad. Mitad en efectivo y la otra mitad a crédito. Entonces, tenemos que hacer cuenta por cobrar, efectivo. Y fueron 120 marcadores por 1.800 pesos. Dividido en 2. Y pagamos mitad y mitad, una mitad en efectivo y otra mitad en crédito. Por lo tanto, se nos generó un IVA débito y un ingreso por venta. ¿El ingreso por venta de cuánto? De estos 1.400 por los mismos 120. Y el IVA débito es la diferencia entre esto, o sea, perdón, voy a ponerlo así mejor. Esto más esto menos esto, que en el fondo serían los 216.000 menos los 172.800. Nos da 43.200 de IVA débito, porque estamos vendiendo. Y como bien sabemos, cada venta de un ingreso por venta también tiene un costo por venta asociado. Entonces el costo por venta necesitamos calcularlo. Ahora, ¿en cómo lo calculamos? Habíamos comprado, entonces se nos había generado un nuevo costo promedio. Y ahora vamos a anotar la salida 18 del 04. Fue una salida a un costo de... Entonces, ¿cuánto nos quedaba de la primera compra? De los 640, nos quedaban... gastamos 100, nos quedaban 20. Y de los 695, o sea, perdón, nos quedaba el 695, lo habíamos calculado. ¿Y cómo lo habíamos calculado? Habíamos dicho que eran 120 a 640 más los 100, o sea, 220 a 695. Que es lo mismo que decir 170 por 695 más 1.600 por 70 todo eso dividido en 240 y nos da 959 pesos de costo. Por lo tanto, nuestro costo de transacción acá sería 959 por 120 existencias, o sea, 959 por 120, eso nos da un saldo acumulado, perdón, menos 120, entonces eso nos da un saldo acumulado de 959 menos 120, al sumarlo es el 115.036. Las existencias que tenemos ahora son los 240 más o menos los 120. Que son 120, lo voy a poner así, para que no se confunda, no se arregla. Y el costo sigue siendo el mismo porque no hay más compras.
Entonces con estos 959 nos dio este número, que es en realidad iba con número, y el costo por venta y las existencias disminuyen por lo mismo. Ya. Esto fue el día 18 de abril. Ahora, el 25 de abril, el cliente que compró el 18 de abril decide devolver por problemas de calidad 20 marcadores y a cambio recibe efectivo. Ya. Entonces, ahora nos están haciendo una devolución, por la cual tenemos que hacer lo siguiente. El 25 de abril tenemos que generar un IVA débito de disminuir el ingreso por venta también y disminuir el efectivo, que en el fondo es lo que nosotros le devolvemos. Si se dan cuenta, hicimos lo contrario, ahora se van a dar cuenta porque ahora el IVA débito va a disminuir. ¿En cuánto? En el ingreso por venta era de 20 marcadores del 18 de abril, que se lo habíamos vendido a 1800. Entonces nosotros le devolvimos 1800 por 20, de los cuales, si calculamos el neto, nos da 28.800 y la diferencia es el IVA débito, entonces que se recupera. Si se fijan, los asientos de devolución es poner en los lados contrarios la disminución de las cuentas. Entonces, disminuyó el activo efectivo en 36.000 porque se lo devolvimos, disminuyó el IVA débito porque en el fondo nuestra compra acá ahora fue menos, y disminuyó nuestro ingreso por venta porque nos hicieron la devolución. Entonces, todo lo que nosotros habíamos hecho acá, lo giramos y lo dimos vuelta. Ya, entonces también tienen que entender que como el producto está en mal estado, no tenemos que registrarlo acá en nuestra tarjeta de existencia, porque no se puede volver a vender. Entonces no afecta nuestro promedio ponderado. Ahora, nos habían dicho que a final de mes, o sea, el 30 de abril, se genera una estimación aquí, ay, no se comparte, pero se genera una estimación de deterioros incobrables por un 5% sobre las cuentas por cobrar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué cuentas por cobrar tenemos, haciendo el mayor de las cuentas por cobrar. Y tenemos lo siguiente. Vamos a hacer el mayor. Y a este lado va a ser el debe y a este lado va a ser el haber, como ustedes bien saben. Entonces, vamos a poner todo lo que tenemos al debe de las cuentas por cobrar. La suma. Entonces tenemos cuentas por cobrar, la primera que generamos fue esta. Esta. Y esta. Mientras que al lado de el haber, o sea, la disminución de las cuentas por pagar,
tenemos los 60.000 y 60.000, voy a ponerlo así, y los 80.000. Entonces, si generamos acá igual a la suma de todo esto menos la suma de todo esto, nos da un total de 108.000. Ya, entonces nuestro porcentaje de deterioro era un 5%. Por lo tanto, nuestro EDI es igual a 108.000 por el 5%, que nos da 5.400. Y esto tenemos que registrarlo en nuestro asiento del 30 de abril, donde se genera un gasto por EDI, por estimación de deterioro incobrable, de 5.400 y una cuenta de activos, que es el EDI por también 5.400. Bueno, y eso sería la ayudantía, ojalá lo hayan entendido. Si no, igual les dejo mi mail, que es mafuica@alumnos.uai.cl, para que hagan cualquier tipo de dudas que tengan. Que estén súper bien y si tienen dudas, como les dije, escríbanme.